Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día. Muy buenas noches, hermanos. Este día vamos a iniciar nuestra catequesis para que podamos hacer una reflexión en nuestras comunidades, ¿verdad? Queremos invitar a los catequistas a que se unan con nosotros y que les hagan llegar a cada uno de sus hermanos de su comunidad la catequesis que vamos a desarrollar. Pues vamos a tratar de dar algunos lineamientos, algunas sugerencias, ¿verdad? Pues ya que todos tenemos el libro del Catecismo Parroquial, en el tomo 2, ¿verdad? Es el que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando a lo largo de todo este año. El tema que vamos a realizar ahora va a ser el tema número 22, el Antiguo Testamento. Y para eso pues nos vamos a poner en sintonía con Dios en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, te damos las gracias porque sabemos que estás con nosotros. Queremos pedirte, Dios, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que oigamos este mensaje o lo veamos, Señor, y así pues tú nos des el discernimiento de tu palabra, Señor, para que podamos seguir adelante y así llegar a la patria celestial que es tu reino. Sabemos que estás con nosotros, Señor, hasta el último día de nuestra vida. Bendito seas y alabado seas en esta noche por siempre. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a estudiar el Antiguo Testamento y está en el capítulo, estamos trabajando con el capítulo 2 del Catecismo de la Iglesia, donde dice que Dios viene al encuentro del hombre, Dios al encuentro del hombre. Y Dios viene al encuentro, pero a través de su palabra, ¿verdad? Siempre nos va a encontrar el Señor. Entonces, el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo. Antigua Alianza y Nueva Alianza. Pues ahora este día vamos a hablar sobre la antigua alianza de Dios, la que hizo con los hombres. Entonces, para eso tenemos el Catecismo Parroquial, ¿verdad? Y pues vamos a dar algunos aspectos, como por ejemplo, debemos de tomar en cuenta dos criterios importantes. El primero es que Dios utiliza al hombre. Entonces, el hombre va a escribir en un lenguaje humano. Es un criterio, el lenguaje humano. Y también tenemos el lenguaje divino, lo que Dios nos quiere decir a través de ese lenguaje humano que Dios nos quiere trasladar, ¿verdad? Entonces, y así pues nosotros vemos desde Moisés hasta los profetas cómo Dios ha interactuado y ha querido comunicarse con los hombres, ¿verdad? Desde el inicio de la creación. Dios ha estado siempre pendiente, ha querido comunicarse, ha querido entablar esa relación estrecha que tiene, pero por el pecado que se dio en los orígenes del Génesis, entonces el hombre siempre estuvo apartado y al margen de Dios. Pero con Jesucristo viene a darnos esa tranquilidad y nos viene a unir más, nos viene a salvar, ¿verdad? Entonces nos encontramos que el Nuevo Testamento es la culminación prácticamente de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces Dios así lo quiso y así pues es. Entonces este objetivo va a ser para que nosotros veneremos más el Antiguo Testamento, porque a veces el Antiguo Testamento como que no le hacemos mucho caso, porque decimos, no, si yo prefiero mejor el Nuevo Testamento porque ahí Dios me habla y me habla directamente. Sí, pero el Antiguo Testamento es parte porque es el que va a hablar de la venida de Jesús, de la venida del Mesías, de la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para eso es el objetivo, que nosotros logremos
aprovechar la enseñanza para poder venerar más el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, para eso se va a utilizar el itinerario metodológico para ver nuestros vacíos y los logros que nosotros tenemos. Puede hacer que algunos hermanos de nuestra comunidad tengan vacíos todavía sobre el conocimiento del Antiguo Testamento y otros pues tal vez hayan logrado un poco más. Entonces, en el conocimiento, por ejemplo, hay quienes tal vez conocen un poco más de los profetas, otros tal vez conocen más de los jueces, otros conocen más del Pentateuco, otros, y conocen más los salmos porque les gusta orar. Entonces, la idea es que aquí nosotros unamos todos estos criterios y toda esta enseñanza para que podamos nosotros lograr esos objetivos que queremos y conocer un poco más sobre el Antiguo Testamento y así amarlo más y venerarlo más, ¿verdad? Entonces, es una invitación a eso, a que nosotros veamos los logros y veamos los vacíos que tenemos. Y si tenemos vacíos, pues ver de qué manera podemos llenarlos y superarlos, ¿verdad? Para poder lograr los objetivos que nosotros nos hemos trazado y que queremos. En nuestra vivencia nos vamos a calificar, vamos a hacernos las preguntas de calificarnos nosotros, qué es lo que conocemos del Antiguo Testamento, si es bueno, si es excelente, si es muy bueno, si es regular o es malo. Ahí pues va a ir a nuestro criterio según lo que nosotros hayamos conocido o hayamos interpretado, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos? Y todas aquellas cosas que nosotros nos interpelemos dentro, ¿verdad? Nosotros mismos, nos hagamos un escrutinio para ver si verdaderamente conocemos algo o no sabemos nada. También va, porque puede hacer eso también. Y también cuál es la parte que más conocemos. Y vamos a ir haciendo, aquí hay una serie de preguntas en el libro en la cual nosotros podríamos hacérnoslas. Por ejemplo, ¿cuál es la parte que más conocemos del Antiguo Testamento? Pueden ser los profetas, pueden ser el Pentateuco, pueden ser los salmos, pero alguna cosa sí estoy seguro de que algo sabemos, porque todos sabemos algo, no todos no sabemos nada, sino que algo debemos de conocer, porque algo nos llama más la atención, algo nos llama más la atención siempre en los libros y especialmente en este libro del Antiguo Testamento. Hay otra pregunta que dice que es importante para nosotros el Antiguo Testamento y dice, hay que contestarnos el por qué es importante para mí, ¿verdad? Esas son preguntas personales que podemos hacer. En nuestra iluminación de nuestra vivencia vamos a iluminarnos con dos citas bíblicas, una con Romanos 15:4 y la otra con Juan 5:39. Las vamos a buscar las vamos a leer, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos dice. Romanos 15. Y así pues nosotros podamos ir conociendo un poco más sobre el Antiguo Testamento también. Romanos 15:4 dice, ¿verdad? Va a decir, y sabemos que todo lo escrito en tiempos pasados se escribió para nuestra instrucción, a fin de que mantengamos firme la esperanza mediante la constancia y el consuelo que infunden las Escrituras. Este, hermano, es palabra de Dios. Entonces, te alabamos, Señor. Entonces vemos nosotros de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento es para nuestra, dice la palabra, dice San Pablo, para nuestra instrucción, ¿verdad? Así va a decir San Pablo. Sabemos que todo lo escrito en tiempos pasados se escribió para nuestra instrucción, para ser instruidos, o sea, para irnos enseñando el Señor el camino que teníamos que tomar. Nos iba a mostrar caminos para que iban a tener un final, ¿verdad? Entonces va a decir que y se escribió para nuestra instrucción a fin de que mantengamos firme la esperanza, o sea, que no desfallezcamos, pues, que no nos sintamos que ¿será que esto verdaderamente sucedió o no sucedió? No, mantener esa esperanza firme en el Señor, o sea, las promesas de Dios se van a cumplir en Cristo Jesús. Entonces,
pero mediante, dice, la constancia y el consuelo que infunden las escrituras. La constancia, o sea que hay que ser constantes, hermanos, en leer las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas nos van a orientar y nos van a llevar hacia el Señor Jesús, hacia Jesucristo, nuestro Salvador. Ellas nos van a orientar, ellos nos van a indicar el camino que debemos de tomar. Y luego, pues, en la iluminación doctrinal vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 121, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura, de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. O sea, la antigua alianza todavía se mantiene. Vamos a ver. Ustedes todavía en el catecismo estudiamos los 10 mandamientos. Son de la antigua alianza y hasta ahora todavía no funcionan, todavía no sirven, no deberían de servir los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, dice que es una parte de la Sagrada Escritura que no se puede prescindir. No se puede prescindir. Y sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, o sea que se mantienen. Permanente quiere decir que se mantienen siempre, ¿verdad? Eso va a decir el Catecismo de la Iglesia en el numeral 121 con respecto al Antiguo Testamento. Y va a decir el numeral 122. En efecto, el fin principal de la antigua alianza era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. O sea, la antigua alianza fue creada y fue hecha para preparar la venida de Jesús, para preparar la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces, aunque contiene, dice, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Ahí vamos a encontrar, es una pedagogía, es una enseñanza, una instrucción la que nos da. De todo, dice, el amor salvífico de Dios. Y va a decir, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Ahí encontramos también nuestra salvación, ¿verdad? Ahí encontramos una sabiduría salvadora, dice, acerca del hombre, ¿verdad? O sea que vamos a encontrar una instrucción de cómo debemos de vivir, cómo debemos de obrar, cómo debemos de orar, ¿verdad? Entonces vemos que es importante que esto nosotros lo tomemos muy en cuenta. Y encierran, dice, tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Eso va a ser el numeral 122 del Catecismo de la Iglesia. Y va a recalcar más en el 123. Va a decir, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. ¿Se ha fijado usted que cuando estamos en misa y leemos el Antiguo Testamento siempre decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor? Ya cuando estamos en el Nuevo Testamento decimos, palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nosotros los cristianos veneramos el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo habría hecho caducar al Antiguo Testamento. Eso no puede ser. La Iglesia siempre ha venerado y siempre ha dicho de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos nosotros que estudiar el Antiguo Testamento, conocerlo más, ¿verdad? Meternos dentro de la palabra, porque el escritor sagrado quiere, con un mensaje humano nos quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Y Dios a través de él. Pongo un ejemplo.
Por ejemplo, Job. Job. Job es una persona que sufre mucho, ¿verdad? Que sufre, y todos conocemos la historia de Job y vemos que pierde hasta su familia, pierde su hogar, pierde todo lo que pudiéramos haber dicho que Dios le había dado, ¿verdad? Lo pierde todo, pero era un hombre justo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? En el Antiguo Testamento se creía que los hombres justos eran bendecidos por Dios y tenían todo, ¿verdad? Entonces, y se creía de que las enfermedades y todas las calamidades que le podían llegar a una persona eran fruto de su pecado y fruto de su maldad. Pues aquí en Job nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? Porque Job era un hombre justo y vemos de que era un hombre que no pecaba, pero le llegan todas las calamidades. Entonces hay que saber discernir y entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Nos quiere decir de que no porque tú eres pecador te van a llegar el montón de enfermedades. No, no es eso, no es eso. Y ni que Dios te quiere probar, no. Lo que pasa es que hay que encontrar el mensaje de Dios. En aquel tiempo se creía de que los hombres justos no sufrían ninguna de estas calamidades. Y viene y en Job viene a sufrir siendo un hombre justo. Entonces hay que encontrar el mensaje y el espíritu con que él fue escrito, el mensaje de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, hay que encontrarle, hay que buscar ese camino y hay que leerlo con el mismo espíritu con que él fue escrito, ¿verdad? Y encontrarle la salida de lo que Dios nos quiere decir, porque Dios nos tiene un mensaje en el Antiguo Testamento. Entonces tú, hermano, tienes que aprovecharlo. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta pandemia, tenemos, podríamos decir de que mucha gente, que los buenos estamos vivos y los malos están muriendo, ¿verdad? Mucha gente así dice, bueno, a los malos, ¿cómo les va de bien? Dicen. Ese es el pensamiento que tenemos hoy nosotros. Muchas personas dicen, vaya a los malos cómo les va bien y a los buenos cómo sufrimos. Pues, hermanos, hay que encontrar el lado de la vida. Hay que encontrar lo que Dios nos quiere decir. Dios te ama y te va a amar siempre. El día que Dios deje de amar, ese día va a dejar de ser Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti, hermano. Que Dios te bendiga y que sigamos adelante en esta lucha de la vida que estamos viviendo en estos momentos y busquemos en las Escrituras lo que Dios nos quiere decir, la promesa que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Bendiciones a todos y pasen muy buenas noches. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor